Así fue la trágica despedida de 10 grandes estrellas de la TV colombiana. Existen nombres que no se olvidan, rostros que crecieron con nosotros en la pantalla y voces que, sin darnos cuenta, se volvieron parte de nuestras familias. Pero detrás del éxito, los premios y los aplausos, muchos de estos íconos de la televisión latina escondían batallas silenciosas, luchas contra la enfermedad e incluso tragedias que sacudieron a todo un país. Hoy vas a conocer la verdadera historia detrás de la partida de 10 grandes estrellas del entretenimiento, sus mayores logros y también los momentos más difíciles que enfrentaron lejos de las cámaras. Quédate hasta el final para no perderte ninguna de estas historias inolvidables. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Se viene mucho más. 1. Carlos Muñoz. Hay rostros que no solo entran a la televisión, ellos definen la historia de un país entero. Carlos Muñoz no fue simplemente un actor, fue el propio cimiento sobre el cual se construyó la época dorada de la teledramaturgia latinoamericana. Nacido en una generación que vio nacer la televisión como medio masivo, Muñoz entendió desde muy joven que interpretar no era solo un oficio, sino una responsabilidad frente al público que lo recibía cada noche en su sala. Con una carrera que atravesó más de 5 décadas, transformaba cada personaje en un verdadero patrimonio cultural, dejando una huella que trascendía la pantalla. ¿Quién no recuerda su actuación magistral en Pero sigo siendo el rey, o al inolvidable Padre Pío Quintero en San Tropel? Papeles que le valieron los prestigiosos premios India Catalina y el cariño eterno de millones de televidentes que crecieron viéndolo actuar. Tenía ese don rarísimo de moverse con total naturalidad entre el drama más profundo y la comedia más ligera, siempre manteniendo una dignidad escénica impecable que pocos actores lograban sostener a lo largo de tantos años de carrera. Ya fuera en producciones históricas como Pandillas, Guerra y Paz, donde exploró personajes de gran complejidad social, o en el éxito popular Chepe Fortuna, su sola presencia en escena era garantía de calidad y excelencia actoral. En 2015, la industria completa se unió para homenajearlo con el premio Víctor Nieto por toda su trayectoria, un reconocimiento más que merecido para un hombre que dedicó literalmente toda su vida al arte de interpretar, sin buscar jamás los reflectores fuera del set. Sin embargo, a finales de 2015, el público colombiano se sorprendió con la noticia de su hospitalización repentina. Lo que en un principio parecía una simple cirugía para tratar una hernia hiatal, se complicó gravemente, derivando en severas complicaciones pulmonares que pusieron en riesgo su vida. A los 82 años, el 11 de enero de 2016, el corazón del gran maestro finalmente dejó de latir en la Clínica Reina Sofía, en Bogotá, rodeado de sus seres queridos. La televisión latinoamericana no perdió solo a un veterano ese día. Perdió a su mayor punto de referencia, a ese actor que todos citaban cuando hablaban de excelencia. El legado de Carlos Muñoz sigue vivo como el estándar de oro al que todo actor moderno todavía intenta acercarse. 2. Lina Marulanda. Ella tenía la sonrisa que adornaba las portadas de las revistas más codiciadas del país, la elegancia que dominaba las pasarelas de moda más importantes y esa simpatía natural que terminó conquistando las mañanas y las noches de la televisión colombiana. Lina Marulanda parecía tener el mundo entero a sus pies. Desde los 12 años ya se movía dentro del exigente mundo de la moda, y con el tiempo dio un salto natural hacia la comunicación, un terreno donde su carisma brillaba con luz propia frente a las cámaras. Rápidamente se consolidó como presentadora en espacios de gran audiencia, como el noticiero CMAN, Caracol Noticias y el aclamado reality Desafío 2007, uno de los formatos más vistos de su época. El público la adoraba precisamente por eso, por su autenticidad, por no fingir una perfección que no sentía, y por un carisma que se sentía genuino, incluso a través de la pantalla. Era de esas figuras que uno sentía cercanas, casi como una amiga, que uno veía crecer profesionalmente año tras año. Sin embargo, detrás de las luces de los reflectores y de la imagen construida de una mujer exitosa y plena, Lina libraba en silencio
una batalla devastadora que muy pocos conocían. Problemas personales profundos, el doloroso fin de su segundo matrimonio y complicaciones financieras serias en un emprendimiento de joyería que había fundado con tanta ilusión, comenzaron a minar poco a poco su salud mental. Quien la veía sonreír en pantalla jamás habría imaginado la profundidad del dolor que cargaba por dentro. La depresión, esa enfermedad silenciosa y muchas veces invisible, incluso para quienes rodean a la persona, comenzó a consumir sus días de forma implacable. El 22 de abril de 2010, el país entero quedó en shock. A los 29 años, en su apartamento ubicado en el 6º piso en Bogotá, Lina decidió ponerle fin a su propia vida. La noticia cayó como un trueno en los medios y entre sus fanáticos, que no podían procesar lo ocurrido. Amigos cercanos y colegas de trabajo simplemente no podían creer que aquella joven tan llena de luz aparente hubiera partido de una forma tan trágica y repentina. La muerte de Lina Marulanda no solo dejó un vacío inmenso en el entretenimiento nacional, sino que también encendió una alerta dolorosa y necesaria sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la depresión y la salud mental en la industria del espectáculo. De la fragilidad de una vida interrumpida en su plenitud, pasamos a la historia de una matriarca que construyó un verdadero imperio de talentos. 3. Teresa Gutiérrez. Hablar de Teresa Gutiérrez es, en realidad, hablar de la propia historia de los medios audiovisuales colombianos. Su trayectoria comenzó de una manera muy particular, cuando apenas tenía 14 años y trabajaba en la radio junto a su papá, aprendiendo desde niña los secretos de la actuación y de la comunicación. Con el nacimiento de la televisión como medio masivo en el país, ella fue una de las primeras artistas en pisar los estudios, convirtiéndose con el tiempo en una presencia constante y profundamente reconfortante en los hogares de generaciones enteras de colombianos. Teresa no era simplemente una actriz de reparto más, era una auténtica fuerza de la naturaleza sobre el escenario, capaz de interpretar con la misma solvencia desde la villana más temida y calculadora hasta la abuela más tierna y cariñosa que uno pudiera imaginar. Esa versatilidad extraordinaria fue precisamente lo que la mantuvo vigente durante tantísimas décadas, en una industria que no siempre es generosa con las actrices mayores. Con más de 50 producciones acumuladas en su extensa hoja de vida, Teresa inmortalizó papeles que quedaron grabados para siempre en el imaginario popular colombiano. ¿Cómo olvidar su actuación arrolladora en la novela La Abuela, donde dio vida a la icónica y tiránica Brígida de Paredes con una intensidad que erizaba la piel, o su carismática pastora Gaitán en el fenómeno internacional Pedro el Escamoso, que la llevó a ser reconocida más allá de las fronteras colombianas? Su versatilidad también brilló con fuerza en éxitos como Los Reyes y Dora, la celadora. Además de su talento inigualable sobre el escenario, Teresa dejó también un legado familiar profundo dentro del arte. Es madre de los reconocidos actores Miguel Baroni y María Margarita Giraldo, y abuela de la talentosa actriz Magida Isa, demostrando que su pasión por la actuación se transmitió de generación en generación dentro de su propia familia. El 9 de marzo de 2010, a los 81 años, la gran matriarca falleció en paz por causas naturales en su residencia de Bogotá, rodeada del amor y el acompañamiento de toda su familia. No hubo tragedias repentinas, ni escándalos mediáticos en su partida, solo el descanso merecido de una mujer que le entregó absolutamente toda su vida al entretenimiento nacional. Teresa Gutiérrez se despidió como la verdadera reina que siempre fue, dejando una nostalgia inmensa entre quienes la admiraron, pero también una obra artística que permanece eterna. Y entre las grandes leyendas que nos dejaron están aquellos cuyo arte cruzó fronteras y llegó hasta los estudios de Hollywood. 4. Frank Ramírez. Pocos actores en la historia de la televisión y el cine colombiano lograron alcanzar el nivel de prestigio e intensidad escénica que caracterizó a Frank Ramírez a lo largo de toda su carrera. Nacido en Yopal, fue un auténtico pionero al atreverse a hacer las maletas y viajar hasta Nueva York
para formarse en el reconocido Actors Studio, cuna de algunos de los métodos actorales más respetados a nivel mundial. Su enorme dedicación y disciplina lo llevaron incluso hasta Hollywood, donde participó en series y películas estadounidenses durante las décadas de 1960 y 70, abriendo así un camino que muchas generaciones posteriores de artistas latinoamericanos soñarían con recorrer. Al regresar a su tierra natal, ya con un bagaje internacional que pocos colombianos tenían en aquella época, Ramírez se consolidó rápidamente como uno de los actores más respetados tanto del cine como de la televisión nacional. Su interpretación de León María Lozano en la película Cóndores, No entierran todos los días, se considera hasta el día de hoy una de las mejores actuaciones de toda la historia del cine latinoamericano. Un trabajo que le valió premios internacionales tanto en Colombia como en España, consolidando su nombre como sinónimo de calidad interpretativa. En la televisión, su talento siguió brillando intensamente. Fue el imponente Evaristo Salinas en Pecados Capitales, encarnó a los hermanos Manrique en la exitosa La Saga, y ya en su etapa más madura, sorprendió a nuevas generaciones con su papel en la adaptación de Metástasis, dando vida al memorable Héctor Salamanca, con una intensidad que muchos consideraron equiparable al original. En sus últimos años de vida, Frank Ramírez libró una batalla doble y profundamente silenciosa contra el Parkinson y, simultáneamente, contra un cáncer agresivo que fue debilitando su cuerpo poco a poco. Manteniendo siempre esa postura discreta y alejada de los reflectores sensacionalistas que lo caracterizó toda su vida, siguió trabajando mientras físicamente pudo hacerlo, sin quejarse jamás públicamente de su condición. El 19 de febrero de 2015, a los 76 años, el maestro finalmente falleció en la Clínica Marley, en Bogotá. Frank Ramírez dejó tras de sí una verdadera escuela de actuación basada en la entrega total, la mirada densa y cargada de significado y el respeto absoluto por el arte del drama. Si el cine perdió a uno de sus mayores dramaturgos, la televisión también llora la pérdida brutal de estrellas en la plenitud de su juventud y su éxito. 5. Adriana Campos. Adriana Campos tenía ese tipo de talento y belleza que atrapaban la atención del público desde el primer segundo en que aparecía en pantalla. Oriunda de Chaparral, comenzó su trayectoria muy joven en la famosa serie Padres e Hijos, pero rápidamente demostró que su talento podía llegar mucho más lejos. Trabajó para las cadenas de televisión más grandes del continente, exportando su trabajo a decenas de países. La carrera de Adriana estaba en pleno ascenso. Fue nominada 2 veces al codiciado premio TVI Novelas, primero por su memorable actuación como Nicola Aguilar en la comedia Vecinos y luego como la villana Priscila Cardona en la exitosa novela internacional Bella Calamidades. Ya fuera interpretando personajes dulces o antagonistas peligrosas, Adriana mostraba una entrega apasionada que la hizo querida por directores, compañeros de elenco y millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, el destino le tenía reservado un desenlace devastador. El 3 de noviembre de 2015, Adriana y su esposo, el empresario Carlos Rincón, viajaban en carro por la región de Antioquia, luego de buscar un lugar para su boda. En un momento de fatalidad en la carretera cerca del municipio de Salgar, el vehículo perdió el control y cayó a las aguas del río Cauca. La pareja no sobrevivió. Con apenas 36 años, Adriana dejó un hijo pequeño y a un público conmocionado por la forma tan repentina y trágica de su partida. El dolor de perder a una joven promesa es inmenso, así como el impacto de ver partir a esos actores que hacían reír y emocionar al público en las producciones más populares. 6. Alberto Baldiri. ¿Conoces a ese actor al que le basta con entrar en escena para que el público sienta una empatía inmediata? Ese era Alberto Baldiri. Nacido en Barranquilla, llevaba en la sangre el humor vibrante, la nobleza y la energía acogedora del Caribe. Con una carrera versátil que abarcó más de 20 películas, decenas de obras de teatro y novelas de gran audiencia, Baldiri era uno de esos talentos fundamentales que le daban vida y alma a las producciones. El público guarda su imagen
con enorme cariño por sus papeles en fenómenos globales. Estuvo en el elenco de la inolvidable Yo soy Betty, la fea. Tuvo presencia en la icónica serie juvenil Francisco el Matemático y brilló en producciones como El Fiscal y Todos quieren con Marilyn. Baldiri era conocido entre bastidores como un hombre de chiste fácil, maestro del humor negro y dueño de un corazón enorme. Un compañero de trabajo querido por todos los que compartieron estudio con él. A los 55 años, Baldiri parecía tener muchos años de arte por delante. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2014, un infarto fulminante tomó a todos por sorpresa en Bogotá. Su muerte repentina, en plena temporada de fin de año, dejó profundamente conmocionado al medio artístico. Alberto Baldiri se fue demasiado pronto, pero dejó grabada en la historia de la TV la sonrisa de un hombre que amaba de verdad lo que hacía. Y entre los maestros que allanaron el camino para actores como Baldiri, encontramos a los pioneros que construyeron las bases del teatro y la TV. 7. Fernando Corredor. Con más de medio siglo dedicado a la interpretación, Fernando Corredor fue la definición exacta de un actor camaleónico. Nacido en Medellín en 1937, formó parte de la primera generación de artistas que ayudó a construir el lenguaje del teatro, el cine y la televisión. Corredor tenía la increíble capacidad de moverse sin esfuerzo entre el galán clásico y el villano más cruel, del hombre rico al campesino humilde. A lo largo de su legendaria trayectoria, participó en más de 30 producciones de gran relevancia. El público internacional lo reconoce por papeles en éxitos gigantescos como Pasión de Gavilanes, La Saga, Negocio de Familia, Oye Bonita y en la tradicional serie Tu Voz Estéreo. Su última aparición en televisión fue en 2016, interpretando al campesino Alfonso Pulgarín, demostrando que incluso con edad avanzada, su pasión por actuar seguía intacta. Lamentablemente, su final fue trágico e inesperado. En diciembre de 2016, mientras caminaba por una calle del norte de Bogotá, el veterano actor de 79 años fue atropellado por una motocicleta. Corredor fue auxiliado e internado en cuidados intensivos, pero no resistió los graves traumatismos causados por el impacto. El 24 de diciembre de 2016, en plena víspera de Navidad, Fernando Corredor nos dejó, cerrando una de las trayectorias más respetables y duraderas de la televisión. La partida de un veterano deja nostalgia, pero el dolor de una pérdida familiar dentro de la misma industria puede tener matices aún más dramáticos. 8. Bernardo Bernie Duque. Existen voces que se vuelven parte de la rutina de un hogar. Para millones de televidentes, la voz de Bernardo Duque, cariñosamente conocido como Bernie, era sinónimo de alegría, energía y buena vibra. Nacido en Sincelejo, Bernie desarrolló su carrera como locutor, actor y arreglista musical, participando en novelas como El precio del silencio y Los tacones de Eva. Pero fue en 2011 cuando su vida cambió radicalmente al convertirse en el locutor oficial del popular programa El precio es correcto, de Caracol Televisión. Su interacción vibrante y su frase característica conquistaron al país. Sin embargo, lejos de los micrófonos, Bernie enfrentaba una batalla silenciosa y agotadora contra el cáncer. En 2012, llegó a anunciar con inmensa felicidad que había superado la enfermedad, inspirando a miles de personas con su fe y su optimismo inquebrantables. Lamentablemente, la tregua fue corta. A mediados de 2013, el linfoma reapareció de forma agresiva. Internado en una clínica de Bogotá, Bernie no resistió y falleció el 9 de julio de 2013, a los 39 años. La noticia conmocionó al público que se había acostumbrado a escuchar su voz enérgica todos los días. Bernie Duque dejó como sello personal la imagen de un hombre que enfrentó el dolor con una sonrisa en el rostro hasta el último segundo. Si la voz de Bernie marcó al público, el talento dramático de ciertas familias reveló historias de una sensibilidad profunda y momentos de dolor inolvidables. 9. Moisés Cadavid.
Crecer bajo la sombra y el brillo de una leyenda no es tarea fácil, pero Moisés Cadavid llevó su apellido con inmenso orgullo. Hijo de la aclamada actriz Dora Cadavid, Moisés construyó su propio camino en el entretenimiento como actor y director de televisión y teatro. Con un talento discreto y elegante, participó en producciones marcantes como La Tormenta, Madre Luna, Decisiones y Saint-Tropez. Moisés era un profesional respetado por sus colegas, un hombre dedicado a los bastidores y a la enseñanza de las artes escénicas. Sin embargo, sus últimos días de vida estuvieron marcados no solo por la enfermedad, sino por una profunda amargura. Moisés luchaba contra un severo cáncer de páncreas cuando su nombre se vio envuelto en una polémica mediática lanzada por un programa de farándula, que lo acusaba injustamente de irregularidades en la contratación de actores jóvenes. La acusación afectó profundamente la salud emocional de Moisés. Según relatos de su propia madre, el impacto y la depresión causados por la difamación aceleraron el deterioro de su estado físico. El 23 de octubre de 2016, a los 57 años, Moisés Cadavid falleció. Su partida dejó una herida abierta en la familia y abrió un debate doloroso sobre el impacto que el sensacionalismo puede tener en la vida y la salud de un artista vulnerable. Y para cerrar este homenaje, recordamos a un profesional cuya voz y entrega escénica dejaron huellas profundas en la historia de los dramas televisivos. 10. José Luis Paniagua. Nacido en Costa Rica, José Luis Paniagua encontró en Colombia su verdadero hogar y el escenario para su pasión. Nacionalizado colombiano, Paniagua se convirtió en uno de los actores de carácter más respetados de la televisión, acumulando más de 15 grandes producciones a lo largo de su sólida trayectoria. Tenía una presencia marcante, capaz de darle densidad y humanidad a cualquier personaje secundario. El público lo recuerda por papeles complejos, como el inolvidable Nostradamus en la segunda temporada de la aclamada serie Pandillas, Guerra y Paz, y el personaje Harold Peralta en la novela El último matrimonio feliz. Una actuación impecable que le valió el codiciado premio India Catalina al mejor actor de reparto en 2009. Paniagua también tuvo una interpretación destacada del líder político Luis Carlos Galán en televisión, demostrando toda su versatilidad escénica. Entre bastidores, Paniagua era descrito como un hombre culto, reservado y de extremo profesionalismo. En sus últimos años, libró una ardua batalla contra el cáncer de estómago. El 6 de mayo de 2013, a los 53 años, el respetado actor falleció por complicaciones graves de la enfermedad. Su partida privó a la televisión de un intérprete talentoso y dedicado, cuyo trabajo permanece como ejemplo de amor al arte dramático. Estos 10 artistas dejaron huellas profundas en la cultura y en la televisión. Sus trayectorias, marcadas por el talento, la dedicación y, en ocasiones, por desenlaces trágicos, siguen vivas en la memoria de quienes disfrutaron de sus obras. ¿Cuál de estos actores te marcó más? Deja tu comentario, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y hasta la próxima.